En la Fórmula 1 del año 2007 había 4 titanes: Lewis Hamilton y Fernando Alonso en McLaren Mercedes y Kimi Raikkonen y Felipe Massa en la escudería Ferrari. Pues bien, quien lideraba la carrera en el Gran Premio de Europa tras la vuelta 2 era Marcus Winkelhock con un Spiker. Y ahora probablemente os preguntaréis, ¿quién es Marcus Winkelhock? Marcus vino de una familia con bastante trayectoria dentro de la Fórmula 1. Su padre, Manfred Winkelhock, disputó un total de 56 grandes premios entre 1980 y 1985, todos ellos con las escuderías Arrows, ATS y Ram Racing. Y su mejor posición fue un quinto puesto en el Gran Premio de Brasil de 1982 con el ATS. Por otra parte, el tío de Marcus, Joachim Winkelhock, también disputó 7 grandes premios en el Gran Circo en el año 1989 con el equipo AGS. Como los Rosberg, los Villeneuve, los Hill o los Verstappen, los Winkelhock también habían corrido 2 generaciones distintas, pero sí en este caso bastante menos conocido. El paso de Marcus en Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Europa 2007 era prácticamente inexistente. Durante el año 2006 fue piloto reserva del equipo Midland, donde posteriormente tras la compra de Spiker el año 2007 tuvo la oportunidad de correr el Gran Premio de su país a cambio de una buena cantidad de dinero, sustituyendo así a Christian Albers, que no aportaba el capital suficiente que necesitaba un equipo como Spiker. Aún así, Marcus solo duró una carrera en la Fórmula 1, porque en el Gran Premio siguiente fue sustituido por Yamamoto, que corrió para el equipo hasta el final de temporada junto a Adrián Sutil. Marcus al final no dejó de ser un pay driver, como los tantos que hemos tenido a lo largo de los años en la Fórmula 1. Pero la peculiaridad es que solamente disputó una carrera, el del Gran Premio de su casa. Pero a pesar de solo disputar una carrera, sin duda nos dejó una de las historias más curiosas de la competición. La temporada 2007 de Fórmula 1 estaba siendo totalmente dominada por los dos equipos más grandes de la historia, McLaren y Ferrari. Durante esa temporada se repartieron las victorias con 9 victorias para los tifosi y 8 para los de Woking. Y al llegar a Nürburgring, Hamilton era líder del mundial con 70 puntos sobre los 58 de Fernando Alonso, que ocupaba la segunda posición del mundial en ese entonces. Los dos Ferrari ocupaban la tercera y la cuarta plaza del campeonato con 52 puntos para Kimi, que venía de ganar las últimas 2 carreras en Francia y en Gran Bretaña, y 51 puntos para Felipe. Spiker, por otro lado, aún no había conseguido sumar ni un solo punto en el campeonato. En la quali, Kimi Raikkonen se llevaba la pole position sacándole algo más de 2 décimas a Alonso y Massa, que quedaron segundos y terceros respectivamente, y Hamilton por otra parte clasificaba a décimo después de tener un accidente por el reventón de una rueda durante la Q3. Así que en medio de tensiones entre los dos pilotos de McLaren, Kimi en la pole y los dos Spikers saliendo en la última fila de parrilla, empezaría este Gran Premio de Europa 2007 que pasó sin duda a la historia. La carrera empezaba con la lluvia a segundos de llegar al circuito, y Fernando perdía posición con Felipe Massa, y Hamilton ganaba 6 posiciones en la salida colocándose detrás de su compañero, pero eso sí, con un pinchazo en una rueda. A Hamilton, que llevaba todas las carreras de ese año sin bajar del podio en su año de rookie, no le paraban de suceder inconvenientes en el circuito de Nürburgring. Durante esa vuelta y las siguientes, la lluvia fue totalmente torrencial, por lo que los pilotos, que todos excepto uno tenían neumáticos de seco, tenían que parar a boxes a cambiar compuestos. Y Kimi Raikkonen, que lideraba la carrera, se saltó la entrada a boxes, mientras que todos los demás paraban a cambiar neumáticos. Kimi, con esa vuelta con la lluvia con neumáticos secos, se descartaba por la victoria y a priori solo quedaban Massa y Alonso. Y efectivamente, señores, el único piloto que empezó la carrera con neumáticos de lluvia fue Winkelhock. Así que el bueno de Marcus se ahorró una parada y además tenía los neumáticos mucho más calientes que sus rivales. Por lo que en cuestión de 2 vueltas pasó de salir desde el pit lane a liderar la carrera por más de 30 segundos sobre Felipe Massa. Sin duda, la decisión de Spiker de montar neumáticos de lluvia al principio de la carrera fue una masterclass sin precedentes. Marcus tenía la oportunidad de liderar el Gran Premio de su país con posiblemente el peor coche de la parrilla. Y entonces siguió la lluvia torrencial y empezó la locura en Nürburgring. En una curva se había formado un completo río de agua y los pilotos no podían controlar el coche en esa parte del trazado, por lo que sucedió lo que os imagináis. 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 pilotos se salieron en la misma curva. Esto lógicamente provocó la salida del safety car. En aquella curva había pilotos como Hamilton, Rosberg y Button. Pues bien, salió una grúa a sacar solamente a Lewis Hamilton a la pista, porque según se reportó, el inglés fue el único que dejó el motor encendido, dando a mostrar que quería continuar en la carrera, regla que posteriormente a ese gran premio se modificó para que no pudiera pasar. Lógicamente, después de este hecho se empezó a especular que la FIA estaba favoreciendo a Lewis Hamilton, y que querían que fuera campeón en su año rookie. Hasta ahora se quedó en eso, en una especulación, aunque obviamente ver las imágenes de cómo solo rescatan a Lewis da que pensar. Salió la bandera roja y Marcus Winkelhock tenía la oportunidad de salir desde la pole, aunque este hecho claramente le perjudicó, ya que la ventaja de que consiguió en la segunda vuelta de más de 30 segundos se veía esfumada. El orden de las primeras posiciones de salida era Winkelhock, Massa, Alonso, Webber y Coulthard. Tras unas vueltas bajo safety empezó la carrera en Rolling Start,
en el momento en que la pista se está empezando a secar a un ritmo vertiginoso. Lógicamente Marcus tuvo poco que hacer ante los misiles como el Ferrari o el McLaren, y poco a poco fue perdiendo posiciones hasta llegar a las últimas posiciones nuevamente. El sueño de Winkelhock se estaba empezando a esfumar. La victoria parecía que estaba en manos de dos hombres que posteriormente serían compañeros de equipo, Felipe Massa y Fernando Alonso. Esto debido a que Hamilton iba último con una vuelta de desventaja y Kimi rodaba sexto sufriendo un tapón de los Red Bull. El Ferrari durante todo el finde parecía que tuviera un punto más de ritmo que el McLaren en seco. Por eso, en las primeras vueltas donde aún había algo de agua en pista, Fernando estaba apretando a Felipe, hasta que llegó el momento de hacer el crossover a secos. Aquí quiero hacer un paréntesis porque en la vuelta 14 Winkelhock sufrió un problema hidráulico poniendo fin a su efímera carrera en la Fórmula 1 con dos récords prácticamente imbatibles. El récord de mayor porcentaje de carreras y vueltas lideradas serán siempre suyos. Gracias, Marcus. Como ya he comentado, el Ferrari en seco era alrededor de 5 décimas más rápido que McLaren. Entonces, durante las vueltas después de la parada, Massa se escapó creando un gap de más de 4 segundos con Fernando Alonso. Y por otro lado, Kimi, que rodaba tercero tras hacer un undercut a los Red Bulls, se acercaba peligrosamente a Fernando Alonso. Fernando entonces tuvo que apretar los dientes y pudo gestionar la ventaja con Kimi sacándole unas pocas décimas durante unas cuantas vueltas, pero aún así Kimi seguía lo bastante cerca del asturiano como para intimidarle. Si la carrera hubiera continuado en seco y con normalidad, lo más lógico es que Ferrari hubiera hecho doblete, pero esta carrera aún tenía bastantes sorpresas que darnos. A pesar de controlar a Kimi detrás, Fernando no podía ni de cerca igualar los tiempos de Felipe Massa, donde la vuelta 30 ya le sacaba más de 7 segundos al piloto de McLaren. Hamilton de mientras con la ayuda de la grúa seguía en su misión de acabar entre los 8 primeros y poder puntuar en esta carrera que se le estaba atragantando. Y a falta de 26 vueltas para el final, Kimi Raikkonen sufría un problema en su caja de cambios y se veía obligado a retirarse de la carrera. Este era su segundo abandono de la temporada tras el Gran Premio de España, mientras que los dos pilotos de McLaren en ese punto de la temporada aún no habían abandonado ninguno de los dos. Kimi tras esta carrera se colocaba cuarto en el mundial sorprendentemente sabiendo cómo acabó el campeonato y que solo quedaban 7 carreras en ese entonces. Fernando paró una vuelta antes que Massa con el objetivo de recortar algo de tiempo al piloto brasileño, y ahora sí, la lucha por la victoria solo tenía dos hombres, a pesar de que Massa tenía una suficiente ventaja como para empezar a despreocuparse de Fernando. Pero no hay nada peor en este deporte que descartar a Magic. Entonces, después de la parada de los dos, Felipe salió con 8 segundos de ventaja sobre Fernando a falta de 20 vueltas para el final. Mark Webber, tras el abandono de Kimi, escalaba hasta la tercera posición pudiendo sumar el primer podio de Red Bull en ese año 2007. Massa, en este último stint de secos, sorprendentemente no podía ir más rápido que Fernando, a pesar de haber sido más rápido que él durante toda la carrera. Y Fernando, con la victoria entre ceja y ceja, tenía como objetivo sacarle un buen mordisco al mundial y quedarse solo a unos pocos puntos de su compañero de equipo. Quedaban 12 vueltas para el final y la lluvia quería volver a hacer acto de presencia. Fernando ya estaba con el cuchillo entre los dientes sabiendo que su McLaren en estas condiciones tenía un puntito más que en seco y el propio Fernando también se crece en este tipo de circunstancias. Entonces teníamos todos los ingredientes sobre la mesa, lluvia y pelea por la victoria. Pocas cosas mejores se pueden pedir en la Fórmula 1. Obviamente los pilotos sabían intentar a poner intermedios, y un error en boxes podía dejar fuera a cualquiera de los dos por la lucha por la victoria. McLaren hizo una parada más rápida que Ferrari, y de golpe y sopetón Alonso estaba a unos pocos segundos de Felipe Massa. La lucha por la victoria estaba más viva que nunca. Fernando ya estaba ahí, quedaban apenas 6 vueltas para el final y Magic quería sacar su varita a pasear. Pero no iba a ser fácil. Felipe Massa siempre fue un hueso duro de roer en el cuerpo a cuerpo. Pero si a Fernando le gusta alguna cosa, sin duda son los adelantamientos imposibles. Durante más de una vuelta, Fernando lo probó todo, por dentro, por fuera, algún cambio en la trazada y de momento nada. La primera posición se hacía de rogar. Pero poco faltaba para el adelantamiento con el que nos deleitó Magic. Os dejo la narración para que la podáis escuchar. De nuevo Paralelo. De nuevo rueda. Vamos a ver quién. Ahí para Fernando. No. Sí, Fernando. Se han tocado. Ruedas han tocado. Fernando primero. ¡Qué adelantamiento! Primero. Fernando. ¡Qué barbaridad! Wow, Magic. La grada, que estaba llena de españoles, era un júbilo. Fernando lideraba la carrera a pocas vueltas del final con un coche que no había sido el mejor en prácticamente toda la carrera. Magic lo había vuelto a hacer. Y al otro lado del garaje, Hamilton adelantaba a Fisichella por la 9ª posición y se quedaba a unos pocos segundos de Kovalainen, que cerraba las posiciones de puntos. Hamilton, desde luego, que si hubiera llegado a puntuar, la que se hubiera liado después de lo de la grúa hubiera sido una cosa muy loca. Alonso, en las pocas vueltas que quedaban, le sacó un mundo a Massa en estas condiciones mojadas, y se encaminaba así a la que era la 18ª victoria de su carrera deportiva, la tercera esta temporada con McLaren. Fernando ese año había ganado en Malasia y en Mónaco, y esta victoria en Nürburgring suponía un mordisco enorme al mundial
y le metía de lleno en la pelea por el título. Felipe Massa entonces se tenía que conformar con la segunda posición. Alonso. Webber y Wurz tuvieron una batalla final por la tercera posición. Aún así, el piloto de Williams fue incapaz de arrancarle las pegatinas al australiano, teniéndose que conformar con la cuarta posición. Toma. Expresión, marca de la casa. Le dice al cámara que le siga. La marca. ¿Dónde está la marca? La marca. Fíjate que eso no se tiene que hacer, le dice Felipe Massa. Madre mía, le ha echado leche. En el prepodio, Alonso y Massa tuvieron una mítica discusión en italiano por el toque en el adelantamiento de Fernando al final de la carrera. Probablemente ninguno de los dos sabían que 3 años después compartirían el mismo equipo. El Mundial de Pilotos quedaba con Hamilton primero sin sumar un solo punto, mientras que Fernando le recortaba 10 puntazos, y Massa adelantaba a su compañero en la tabla de clasificación, mientras que en el de constructores había pocos cambios. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Me he centrado en los dos temas más interesantes del Gran Premio, de la carrera en este caso, que fueron sin duda el tema de Marcus Winkelhock y el tema de la victoria, el tema de la pelea Alonso-Massa, Ferrari-McLaren, y el tema este de Hamilton, el tema de la grúa, que sin duda me parece algo para comentar, para que me pongáis vuestra opinión. Si lo viviste, yo obviamente hace 18 años de esa carrera no la viví, la he tenido que ver ahora. Pero bueno, sé que recordaba el tema de la grúa y tal. Entonces, bueno, eso, espero que os haya gustado, que pongáis vuestra opinión sobre todo lo que habéis visto y tal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.